Buenos días a todos. Bueno, Quería dar, la verdad que hoy Nelson iba a hablar sobre esclerosis múltiple, porque está también en el programa, y vi que Cefalea ya le dio Derlis. Bueno, ya dieron ya, ¿verdad? Y eh, todo el abordaje de cefalea, migraña, hablaron todo eso. Tu tipo, perfecto. Entonces ya pasamos a este. Entonces ya, porque quería, este es demasiado importante, así que si ya dieron todo eso, para que voy a cerrar este. Bueno. Esclerosis múltiple, hoy vamos a hablar, la próxima clase vamos a hablar sobre miastenia y ELA, y creo que nos queda epilepsia de Macana también. Este es un poco largo, pero voy a intentar terminar en una hora, sí o sí. Tema de esclerosis múltiple, porque tengo video y creo que ya les mostré a usted también en Fisiopato. Ok, vamos a hablar de la esclerosis múltiple, es una enfermedad, la principal enfermedad inflamatoria, desmielinizante, crónica del sistema nervioso, o sea, es una enfermedad que se caracteriza por ser de tipo desmielinizante, pero también se puede ver grados de daño axonal, no es solo la mielina, entonces por eso se habla actualmente de una enfermedad desmielinizante y neurodegenerativa, ¿verdad? La esclerosis múltiple es la principal enfermedad inflamatoria desmielinizante crónica del sistema nervioso central, una enfermedad que afecta encéfalo, médula espinal y nervios ópticos, ¿sí? Enfermedad que afecta entonces el cerebro, la médula, el tronco, el cerebelo y los nervios ópticos. Es un proceso inflamatorio que provoca lesión de la vaina de mielina, los oligoandrocitos y en grados variables, como dije recién, de los axones. Eh, ¿En quiénes ocurre esto? En personas susceptibles, personas que tienen una predisposición genética, así como vieron probablemente en migraña. La migraña se ve en personas también con una susceptibilidad genética, ¿verdad? Una persona predispuesta genéticamente que con determinados gatillos, exposición a determinados factores externos, provoca autoinmunidad en este caso, ¿verdad? Entonces, es una persona predispuesta genéticamente con que es expuesta a factores externos, como por ejemplo el déficit de vitamina D, como vemos el tabaquismo, la obesidad infantil, y eso provoca la autoinmunidad. Los síntomas, igual que el ACV, que dijimos que los síntomas dependían de qué arteria es la que está afectada, en este caso es qué zona del cerebro está con la placa eh, desmielinizante, ¿verdad? Entonces los síntomas van a depender de la zona del sistema nervioso central que está afectada, ¿sí? Las primeras descripciones ya datan del 1838 de Robert Carswell, pero en el 68 fue que Jean-Martin Charcot publicó un artículo hablando de la enfermedad que se llamaba esclerosis en placas. Él vio en sus pacientes que tenían esclerosis múltiple, cuando morían, él analizaba su sistema nervioso y encontraba que había zonas endurecidas, se llama por eso esclerosis, y que tenían forma de placas a nivel de la médula y el cerebro. Eh, Esa fue una de las primeras descripciones. Es una enfermedad que tiene un patrón de gradiente norte-sur. Hay zonas del, del planeta Tierra, ¿verdad? Hay personas que tienen más susceptibilidad debido justamente a influencia genética, a exposición solar por los rayos UV. Pero ustedes saben que hay zonas eh, del planeta Tierra que tienen menos meses de sol, ¿verdad? De exposición solar. Entonces, estos pacientes tienen mayor predisposición a enfermedad autoinmune, no solamente de tipo esclerosis múltiple. La higiene se habla, ¿por qué? Porque niños que no son sometidos a influencias de infecciones eh, a temprana edad, ¿verdad? Y justamente se ve más en estos países del primer mundo, tienen menos maduro su sistema inmune.
Entonces también se pudo ver eso en algunos estudios, ¿verdad? Niños entonces que no son, que por eso es importante a los niños de repente que jueguen ahí en el patio, que se ensucie un poquito, ¿verdad? Que, para que haga madurar un poco su sistema inmune. La prevalencia varía mucho, depende, como dijimos, de la región geográfica. O sea, el estudio va de 0,8 hasta 38 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? En nuestra zona, más o menos aquí, de parte de Paraguay y Argentina, es más o menos 15 casos por 100.000 habitantes, ¿sí? Es lo que el estudio que se hizo en Argentina, en Brasil, va por ahí. Es más frecuente en mujeres, ¿verdad? Una relación 2-1 y principalmente afecta personas jóvenes, entre 20 y 40 años. La enfermedad, así como la mayoría de las enfermedades autoinmunes, afecta personas jóvenes. Entonces, ignorando los accidentes, es la primera causa de discapacidad en el adulto joven. Dijimos que la ACV era primera causa de discapacidad en el adulto mayor. El adulto joven es la esclerosis múltiple sacando los accidentes de tránsito. Factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, dijimos que hay influencia genética y ambiental, ¿verdad? Ambiental, déficit de vitamina D, el, el hábito tabáquico y la infección por virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Este virus está siendo estudiado actualmente, ¿verdad? Hace unos años salió también un estudio que es el que tiene mayor, vamos a decir, influencia en estos pacientes susceptibles genéticamente. Paciente que ya nace con una susceptibilidad, que tiene la infección por el virus de Epstein-Barr, parece ser que esto es más importante que todos los otros factores de riesgo. Por eso digo, si hay en algún momento, yo creo que va a haber algún tratamiento, alguna vacuna para el virus de Epstein-Barr, creo que la prevalencia va a disminuir bastante de esta enfermedad. Hay factores de riesgo también que son protectores, ¿verdad? Hay genética, factores genéticos que nos protegen como factores genéticos, como dije, que favorecen al riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, factores de protección ambiental, esto también es raro, ¿verdad? El tabaco oral, por ejemplo, se vio que tiene es un factor de protección, ¿verdad? El tabaquismo, ¿ah? Es un factor de riesgo, ¿verdad? La infección por virus de este INVAR, como dije recién, es un factor de riesgo importante, es el más importante actualmente, porque se encontró anticuerpos contra el virus muy aumentados en la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple. Y a diferencia de como factor de protección, se dice que la exposición a virus del citomegalovirus como por un mecanismo de, ¿cómo decirlo?, de competencia, protege, ¿verdad? También la exposición a rayos UV, dijimos que es protección. Y la cafeína. La cafeína se vio que tiene mucha importancia en neurología, protege para muchas enfermedades. El Parkinson también se vio, enfermedad autoinmune y otras. El otro factor importante como de riesgo es la obesidad infantil y la ingesta elevada de sal. Entonces, para que entiendan, aquí se puede ver una neurona, o sea, el soma, la mielina, el axón y las dendritas. Se le llama enfermedad desmielinizante porque es una enfermedad que se caracteriza por producir daño en la mielina. Por eso se dice desmielinización, ¿sí? Este daño en la mielina eh, son, es recurrente porque es una enfermedad crónica. Obviamente el cuerpo intenta remielinizar en la neurona, pero con sucesivos brotes, sucesivas inflamaciones, va a empezar a dejar secuelas, ¿verdad? Va a dejar secuelas en la neurona. Por eso el paciente va a presentar, bueno, al inicio va a mejorar sus síntomas, pero después ya va a quedar con secuelas. Y como le dije, el daño no solamente se localiza en la mielina, se vio que también con el tiempo el axón se daña, ¿verdad? Y ahí empeora el pronóstico, ¿verdad? La mielina es más fácil de reparar, vamos a decir, pero la axón ya es más complicado.
Y por eso se habla que, por ejemplo, en el Guillain-Barré, como hablamos ayer, cuando el patrón que se ve en la electromiografía es axonal en el Guillain-Barré, como en la MAM, por ejemplo, el pronóstico es peor que en el patrón desmielinizante del Guillain-Barré, ¿verdad? De ahí la importancia de la electromiografía, ¿verdad? Para como pronóstico. Porque entonces se vio en la microscopía que había focos de inflamación, ¿verdad? Focal y difusa, con desmielinización, neurodegeneración, de ahí el término que ya se habla ahora de, antes decíamos Guillain-Barré, esclerosis múltiple es una, perdón, esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y ahora decimos inflamatoria y degenerativa, porque se encontró en la mayoría de los estudios que hay un patrón neurodegenerativo axonal, ¿sí? Bueno, fíjate, esa inflamación está alrededor de las venas, ¿verdad? Como dice acá, alrededor de las vénulas. Bueno, la inflamación causa daños en los tejidos, ¿verdad? Cerebrales y eso se le llama placas, ¿verdad? Y la lesión puede estar a nivel del cerebro, en la médula o en el nervio óptico. Vamos a ver enseguida, y quiero que ya eso puedan tener en cuenta, que la lesión típicamente en la esclerosis múltiple suele ser una lesión a nivel del cerebro perpendicular al cuerpo calloso. La lesión no es paralela, sino es perpendicular al cuerpo calloso, a los ventrículos. Las placas suelen ser ovoideas, ¿sí? Las placas pueden ser únicas o múltiples, ¿verdad? Por eso se llama esclerosis múltiple, se caracteriza por ser múltiples placas, pero inicialmente puedes ver solamente una placa. Eso se le llama síndrome clínico aislado cuando se lo tiene, el paciente se presenta con su primer brote, ¿verdad? Puede ser a nivel entonces el encéfalo, puede ser a nivel de la médula espinal. Lo característico eh, es que tenga placas generalmente que comprometen más la zona posterior y lateral. Es muy raro que afecte la zona anterior, es más lateral y posterior. De ahí que predominan los síntomas sensitivos. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan que el cordón posterior de la médula era más sensitivo, el anterior era motor? El lateral también es motor y sensitivo. El lateral tiene acá la vía córtico-espinal o piramidal. Entonces, suelen ser lesiones que se caracterizan por ser parciales, no son lesiones de toda la médula, suelen ser placas. Y también esa placa desmielinizante puede afectar al nervio óptico. Un 20 o 25% de los pacientes con esclerosis múltiple se presentan como un primer brote con neuritis óptica, que es la inflamación del nervio óptico, se llama neuritis óptica, ¿sí? Normalmente, o sea, vamos a hablar enseguida de eso, tiene sus características esa neuritis, suele ser unilateral, afecta generalmente un nervio óptico, no los dos, ¿sí? De una, digo, en el primer brote, en el segundo brote sí puede afectar el otro lado, pero cuando se presenta el paciente con neuritis óptica suele ser unilateral. Si viene el paciente con una visión borrosa bilateral, y eso suele ser atípico en la esclerosis múltiple, se ve más en otras enfermedades autoinmunes degenerativas como el espectro NMO, que es la neuromielitis óptica o enfermedades de Vick se le llama. Bueno, ¿qué pasa con la transmisión del impulso nervioso? Obviamente se ve interrumpida por las placas dañadas, por las mielinas dañadas, ¿verdad? Esa fibra nerviosa expuesta eh, a los anticuerpos, entonces es dañada, ¿verdad? Por esos anticuerpos. Y las señales nerviosas, entonces el cerebro no pueden llevarse a cabo, ¿verdad? Entonces hay bloqueos en la conducción, ¿verdad? Nerviosa a nivel del cerebro, a nivel del ojo, a nivel del nervio óptico, ¿verdad? Y en la médula. Entonces hay una disfunción neurológica producto del daño en la fibra de la mielina y posteriormente del axón. Un resumen de lo que es la inmunopatología es, entonces hay factores genéticos de riesgo, ya nacemos con eso, y sumados a factores ambientales como el virus Epstein-Barr, estar poco expuesto al sol, los rayos UV y la vitamina D. Todo esto lleva a una pérdida en la autotolerancia y en la autorreactividad del sistema inmune que comienza a atacar y afectar al
la mielina, el sistema nervioso central, a los oligodendrocitos también, ¿verdad? Entonces, es eso. Formas clínicas. Tenemos una forma de presentación cuando el paciente viene con su primer brote. Brote decimos el episodio de inflamación de una parte del cerebro. Eso es un síntoma. Cuando viene el paciente dice, vengo con un... El paciente generalmente con esclerosis múltiple conoce su enfermedad y dice, vengo por un brote, ya te dice, ¿verdad? Viene por un síntoma nuevo. Y cuando viene por primera vez y tiene solo un síntoma, decimos síndrome clínico aislado o SIS. Síndrome clínico aislado es el primer episodio clínico sugestivo de un cuadro desmielinizante inflamatorio. Ejemplo, neuritis óptica. Paciente se va a presentar con visión borrosa y el paciente no tuvo nunca ningún síntoma similar y ustedes pueden decir, esto es un cuadro clínico aislado. Entonces debo valorar si ese cuadro clínico aislado tiene un alto riesgo a evolucionar a EM o un bajo riesgo a evolucionar a esclerosis múltiple. ¿Sí? También puede venir por una lesión de tronco, médula. El cuadro, si fuese este paciente clínico aislado, tiene otro brote, ya no es un síndrome clínico aislado, hablamos de un paciente con una esclerosis múltiple recurrente, remitente. ¿Por qué se le llama así? Porque esta enfermedad, dijimos, son episodios recurrentes, el paciente va teniendo brotes, ¿sí? Y esos brotes también mejoran. ¿Sí? Generalmente los síntomas mejoran con el tiempo. Generalmente a los 3, 4 semanas, el paciente refiere que sus síntomas mejoran, remite. Por eso le dice recurrente, remite. Es la forma más frecuente de esclerosis múltiple clínica. Pero con el tiempo comienza a progresar este cuadro y se vuelve una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Pasa de RR a SP. Una paciente que antes remitía, que mejoraba totalmente sus síntomas, comienza a tener secuelas y eso se le llama esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Y están las más raras, que son las esclerosis múltiple primariamente progresiva. El paciente no viene de un cuadro recurrente remitente. Inicialmente el paciente, desde el inicio, empeora, no mejora nunca, no remite. Entonces decimos primariamente progresiva, primariamente progresiva. Entonces, el paciente viene con una neuritis óptica que no recupera, luego hace una mielitis, tampoco recupera y así va progresando y eso es más raro por suerte. Hay un cuadro que no es una forma clínica, la verdad, un síndrome radiológico aislado está siempre ahí. Como dije, no es una forma clínica, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad? Son pacientes que por A o B motivo se hace un estudio tipo resonancia, por ejemplo, del cráneo. Podría ser por un cuadro de cefalea, ¿verdad? Un cuadro migrañoso o vértigo. Y se encuentra una lesión que no tiene nada que ver con la cefalea, ¿verdad? Es un hallazgo, una lesión sugestiva que sea desmielinizante. Vamos a decirle que sea una placa perpendicular al cuerpo calloso, pero el paciente no vino por esa placa, vino por otro cuadro. Entonces decimos síndrome radiológico aislado. Estos pacientes también le hacemos un seguimiento, ¿verdad? No es que le decimos, o sea, es que tener una imagen rara no te vaya a preocupar, no, le hacemos también un seguimiento. Yo por lo menos le repito la imagen al año, o si viene antes, le repito, si viene por un síntoma nuevo probablemente ya no sea un síndrome clínico aislado, radiológico aislado. Acá no es igual que este, por acá no tiene clínica de esa placa. Placa acá se hizo otro motivo, por un motivo totalmente, puede ser como te dije, una migraña, que no, la migraña no tiene placa de desmielinizante. La migraña es un caso que hay que tener en cuenta porque la migraña puede tener lesiones vasculares pequeñitas que son subcorticales, pero no son típicas de M. Por eso es tan importante la valoración radiológica, para que el radiólogo, el que hace el informe, pueda referir si esa imagen es imagen típica de M o es una imagen más de tipo vascular, microangiopática.
Bueno, aquí está una imagen donde mostramos el SIS, el síndrome clínico aislado, es un primer brote. Primer brote. El, cuando ya hay dos brotes, decimos ya recaída remisión, generalmente el paciente con el primer brote mejora, con el segundo también, y así. Pero con el tiempo esto ya no mejora totalmente, queda con secuela y decimos que se vuelve secundaria progresiva. Este R se vuelve secundaria progresiva. Y la progresión de cuando es del el inicio decimos primaria progresiva, nunca mejora. Entonces un video nada más que muestra la forma más frecuente de clínica de esclerosis múltiple, que la es recidivante remitente, que donde el paciente tiene su ataque, su brote, remite, tiene su brote, remite y así. Hay periodos, meses de estabilidad, puede ser años de estabilidad, pero luego vuelve otra vez el brote. Entonces, es importante que podamos valorar el riesgo que tiene un cuadro clínico aislado de si va a evolucionar o no a M. ¿Por qué? Porque ese paciente con un primer brote puede encaminarse a un equipo de esclerosis múltiple y ser tratado con medicación ya. ¿Verdad? Un paciente como este caso, que viene por una neuritis óptica o por una mielitis o por un problema en el tronco como un síndrome de oftalmoplegia internuclear, por ejemplo, y yo le hago una resonancia, porque esos pacientes tienen que hacerse una resonancia de cráneo, veo que tiene múltiples placas, es un paciente con alto riesgo de que sea una esclerosis múltiple con el tiempo. ¿Sí? Tal vez no cumpla criterios aún porque tiene solo un brote, porque los criterios de McDonald usamos, que se llaman criterios de McDonald, que son los criterios diagnósticos, te dice que necesita dos brotes. Pero un brote con lesiones típicas desmineralizantes en el cerebro, debo tratarle como si fuera ya una esclerosis múltiple, porque el paciente probablemente va a hacer otros brotes. Y acá el tiempo es importante, el tiempo es importante. Cuanto antes le tratamos, menos riesgo de otros brotes y que se vuelva secundaria progresiva, obviamente, ¿verdad? Cuanto más brotes, más riesgo de que se vuelva secundaria progresiva. Esta es la secundaria progresiva, que es lo que no queremos que pase, ¿verdad? Que con el tiempo el paciente piensa quedar con secuelas y haya un empeoramiento gradual. Las manifestaciones clínicas de la esclerosis múltiple dijimos que depende de qué zona está afectada del cerebro, médula o nervio óptico. Si se afecta el nervio óptico, hablamos de neuritis óptica. Lo característico es que esa inflamación del nervio óptico sea unilateral, ¿verdad? Dijimos, lo más común es que el paciente venga por una visión borrosa de un ojo con dolor ocular, ¿verdad? La inflamación se caracteriza, todo proceso inflamatorio, ustedes saben, por fisiopatología, que se caracteriza por presentar dolor, rubor, calor. En este caso, como no podemos ver el rubor ni porque es un nervio que está dentro del cráneo, vamos a tener que el paciente tiene dolor. Cuando moviliza su ojo, el paciente refiere que le duele el ojo. Cuando muevo los ojos, doctor, me duele. Entonces, eso es típico, porque hay otros cuadros donde hay visión borrosa o visión disminuida, por ejemplo, una neuropatía óptica isquémica, donde el paciente tiene un ACV de la arteria central de la retina, ¿verdad? Por una embolia de la carótida interna, ¿verdad? De una placa, el paciente va a venir también con visión borrosa, brusca, pero ahí el paciente generalmente no refiere dolor del ojo. Pero en el cuadro desmielinizante inflamatorio sí refiere dolor. Eso es un tip importante. Otra cosa importante en este cuadro es que le hacemos el corticoide y mejoran. Porque muchas veces estamos en la duda, ¿será que esto es desmielinizante o fue algo vascular? Paciente con cuadro vascular, ¿verdad? Un infarto en la arteria central de la retina no va a mejorar con corticoides. La esclerosis múltiple, que es desmielinizante, inflamatorio, vuelve a hacer corticoides y se desinflama y mejora el paciente. Eso ayuda también al diagnóstico. La mielitis, la inflamación de la médula, suele ser incompleta, como les dije, predominio posterior, entonces de síntomas sensitivos, pero también puede afectar la parte lateral, o sea, puede haber debilidad. Y suele ser asimétrico, porque es incompleto el cuadro, entonces tiene más debilidad de una pierna que la otra, por ejemplo, no es que las dos piernas son débiles en forma simétrica, es bien asimétrico normalmente. El síndrome del tronco, ¿verdad? Es muy común que venga por vértigo, ¿verdad? De tipo central, paciente que venga con síndrome cerebeloso, ataxia al caminar, dismetría, disdiacocinesia.
algún par craneal afectado, si afectó ahí algún núcleo de un par de los 12 del tercero hasta el 12, ¿verdad? Porque el primero y el segundo no pasa por el tronco, ¿verdad? Bueno, el segundo sí puede estar afectado, pero no en el tronco, en el trayecto ahí del nervio óptico. Pero bueno, puede estar afectado el mesencéfalo y venir el paciente por un cuadro del tercer par o el cuarto. Puede ser el puente, la protuberancia, y ahí la protuberancia si afecta puede tener un cuadro como una neuralgia del trigémino, ¿sí? O puede tener una parálisis del sexto par, del séptimo y así, ¿sí? El trastorno motor, ¿verdad? Sí, cuando afecta la médula, como es asimétrico, suele ser una paraparesia, pero asimétrica. Debilidad de ambas piernas, pero la pierna derecha está más débil que la izquierda. O viceversa, ¿verdad? Suelen tener un cuadro piramidal, que vimos el año pasado en Semio, que es el típico cuadro que se acompaña de el signo de Babinski, hiperreflexia, espasticidad, ¿verdad? Y también no se olviden del deterioro cognitivo. El paciente, si no consultó nunca y tuvo varios brotes y lesiones en el cerebro, puede tener un cuadro de deterioro cognitivo. La fatiga también es muy importante en el paciente con esclerosis múltiple. Entonces aquí está una tabla donde muestra todo lo que hablé recién, todos los síntomas que puede presentar el paciente con esclerosis múltiple: visión borrosa, pérdida de la visión en un ojo. La pérdida de la visión no llega a ser, como dije, lo del tercero también le dije, una ceguera. No es tan grave. A diferencia de la neuropatía óptica isquémica, por ejemplo, que suele ser una pérdida mayor de la visión. El paciente con un cuadro de neuritis óptica tipo desmineralizante suele presentar visión borrosa o que no ve los colores. En el trastorno del espectro de neuromielitis óptica, la visión suele ser más afectada. Ok, pérdida de equilibrio por una afectación del tronco, ¿verdad? Del pedúnculo cerebeloso, inestabilidad al caminar por la marcha táxica, falta de coordinación, ¿verdad? Y así, vértigo, trastorno sensitivo, trastorno urinario cuando afecta la médula, impotencia sexual, pérdida de dimensión de deseo sexual. No se olviden de los trastornos de memoria y la fatiga, que es muy común. Aquí es una imagen de un fondo de ojo, donde se ve la retina y se ve el edema de papila a nivel del disco óptico. Esto no es lo más frecuente en la esclerosis múltiple. Lo más frecuente en la esclerosis múltiple es que las neuritis ópticas sean retrovulvares, o sea, afecte la parte posterior de la retina y no presenta edema de papila. Pero puede venir también con edema de papila, no es que sea sí o sí debe ser retro. Ah, no. Es lo más común. Si ustedes me preguntan, lo que más vemos es pacientes con disco óptico normal. Este edema en papila se ve más en los cuadros del espectro NMO. El espectro NMO, que es un cuadro de neuritis óptica y mielitis sin afectación del cerebro, suelen tener la afectación más del nervio óptico en la forma anterior, y entonces da edema de papila. Y suele ser bilateral, como le dije hace rato, y suele ser de peor pronóstico, como es un daño más severo. Suelen tener pacientes ceguera o visión luz, no una visión solo borrosa. En la resonancia se puede ver el realce con el contraste, la hiperseñal del nervio óptico. Ven acá. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque es el síntoma inicial en un 20% de los pacientes con EM, es la neuritis óptica. Aquí van a ver lo que vimos el año pasado en Semio, también creo que vimos. Un paciente con un defecto pupilar aferente en el ojo derecho. Y en su ojo derecho, que cuando se le pone la luz, la pupila no se contrae, no por un problema en el tercer par, sino por un problema aferente. El efecto pupilar por eso se llama aferente. Es porque el nervio óptico está inflamado. Una forma de saber, digo así rápido porque eso dimos el año pasado, es por el reflejo consensuado, ¿verdad? No solo el fotomotor. El fotomotor me va a mostrar que este no se contrae, voy a poner el puntero, que el ojo derecho no se contrae. Este está diciendo que el reflejo fotomotor está afectado, pero alguien puede decir, ¿cómo sé que es el aferente o el eferente el problema? Que es el segundo o el tercero. El reflejo consensuado. Ustedes colocan la luz
sobre la pupila del ojo sano, el ojo izquierdo, y este se contrae, como ven ahora mismo. Le está colocando la luz sobre la pupila del ojo izquierdo y el ojo derecho se contrae la pupila. Entonces, en ese caso te dice que el tercer par está funcionando, ¿sí? Y al contrario, cuando le coloco la luz sobre el ojo enfermo, este no se va a contraer porque el problema es diferente, no lleva la información el nervio óptico, que está inflamado. ¿Verdad? Eso también se le llama fenómeno de Marcus-Gum. Fenómeno de Marcus-Gum. El riesgo de un paciente con neuritis óptica a desarrollar EM clínicamente definida depende de estos datos clínicos que nosotros generalmente evaluamos en el paciente, en el consultorio. Si es un adulto joven con neuritis óptica que tiene el disco normal que les dije, es retrovulvar, es mujer, es unilateral, con dolor ocular, eso es un riesgo alto de que este paciente sea un cuadro desmielinizante. Y si tiene la resonancia, como vimos recién, anormal con varias placas, ahí sí que casi cierra el diagnóstico. Y si es lo contrario, en niños o adultos mayores, si un adulto mayor viene con visión borrosa, yo voy a pensar más en algo vascular. Si es masculino, puedo pensar en un espectro NMO que sea joven, pero que sea bilateral, por ejemplo, un varón con visión borrosa bilateral, sin dolor, con un disco igual a la que vimos recién, si un disco edematoso, con resonancia normal de cráneo, voy a pensar en un espectro NMO y que no responda a corticoides. Entonces, el riesgo en general de desarrollar esclerosis múltiple en un paciente con neuritis óptica depende, ¿verdad? De que si tiene, no hay lesiones, el riesgo es 22% en 10 años de desarrollar EM. Si un cerebro normal, 22% nada más, un riesgo medio bajo. Pero si tiene lesiones tipo placas así, perpendiculares al ventrículo, al cuerpo calloso, aumenta a 56% el riesgo de que ese paciente con neuritis óptica desarrolle esclerosis múltiple. Lo mismo, cuando hay una mielitis transversa, tiene sus características en el cuadro de esclerosis múltiple. Las mielitis suelen ser de tamaño pequeño, son placas que no pasan de dos segmentos, de dos cuerpos vertebrales, a diferencia de la mielitis que se ve en el trastorno de espectro NMO, donde suelen tener mielitis longitudinales extensas, son mielitis largas que pasan los tres cuerpos vertebrales. Son lesiones de este tipo. Acá se ve la lesión, ¿verdad? Blanca, esta que ven usted que es incompleto porque acá se ve que hay médula normal, acá es más posterior, como les dije. Acá se puede ver que es un poco más lateral de la médula, está el hueso, el seso ahí, el espinoso, ¿verdad? El cuerpo vertebral y acá está la médula. Y ahí se puede ver la hiperseñal, la resonancia, acá también. Son cortos entonces. Cuando afecta la médula cervical, esas placas pequeñas, múltiples que hay acá, o una placa inflamatoria en la médula suele tener un signo que se llama signo del Hermite, que es una sensación de choque eléctrico cuando yo le flexiono el cuello. Al flexionar el cuello, como que esta médula inflamada da un choque eléctrico. Relación de choque eléctrico en casos de lesión medular cervical de tipo inflamatorio da entonces el signo del Hermite. ¿Sí? También una mielitis, ¿verdad? Tiene sus riesgos de, porque no toda mielitis vamos a decir ahora, este es esclerosis múltiple. Obviamente tenemos que usar estos parámetros clínicos para decir, este paciente tiene riesgo de que evolucione a esclerosis múltiple. ¿Cuándo? La mielitis transversa es incompleta, así como vimos. Los síntomas son asimétricos, resonancia anormal, obviamente, ¿verdad? De cráneo. El líquido, no hablé todavía, pero el líquido cefalorraquídeo es muy importante en este cuadro autoinmune porque hay aumento de inmunoglobulinas en forma de bandas, y eso se llama bandas oligoclonales que suelen ser positivas en un 80%.
Entonces, el líquido cefalorraquídeo es muy importante sacar y buscar para descartar otras enfermedades y también para evaluar las bandas oligocronales. Y como le dije, las placas son pequeñas, o sea, son cortas y dice menos de 2 segmentos. El tronco también puede sufrir desmineralización, ¿verdad? Y producir estos síndromes que, por ejemplo, hay uno muy típico que se llama el síndrome de oftalmoplejía internuclear, que hay una lesión en el fascículo longitudinal medial del tronco, que es el fascículo que une el tercer par de un lado con el sexto del otro lado, ¿verdad? Cuando se afecta ese fascículo longitudinal medial, el paciente tiene esto. La paciente viene por visión doble, obviamente diplopía se llama eso, visión doble, y también que dice que tiene estrabismo cuando mira al costado, ¿verdad? Se mira al costado y ahí se ve el nistagmus, este también le mostré el año pasado. Y el ojo derecho tiene parece al recto medial. El ojo derecho no aduce totalmente. Lo mismo, al mirar al otro lado, hay nistagmus en el ojo derecho y el ojo izquierdo también no aduce totalmente. Entonces, eso es lesión del fascículo longitudinal medial. El paciente puede venir por un cuadro cerebeloso y tener esta marcha, una marcha atáxica, de tipo marcha de ebrio se llama, ustedes se acuerdan, el año pasado hablamos sobre esto. Aparte puede tener dismetría, como ven acá, el paciente tiene un temblor de intención y cuando se hace la prueba índice nariz comienza a temblar. Eso se llama dismetría. Se ve en el síndrome cerebeloso, entonces cuando se lesiona, por ejemplo, voy a mostrar acá, acá no se ve, cuando se lesiona un pedúnculo cerebeloso, parte del cerebelo, vamos a tener este síndrome. Obviamente, cuando se afectan zonas frontales o cápsula interna por donde pasa el cordón, la vía córtico-espinal, va a tener un síndrome piramidal, ¿se acuerdan? Que había un síndrome piramidal que se caracterizaba por un signo que se llamaba Vicky, que es la extensión del hallux, signo cutáneo plantar extensor, acá. O sea, hace el reflejo cutáneo plantar, el dedo gordo va para arriba. Eso es anormal. Eso se llama signo de Babinski. Y hay abducción de los dedos. En este pie van a ver. Y hay sincinesia también del otro pie. Sincinesias. Pero cuando se hace el reflejo cutáneo plantar en el pie sano, está normal. Viste que es asimétrico. Esto es el clonus, que es un movimiento involuntario. Cuando yo le hago la dorsiflexión, el paciente comienza a tener un movimiento involuntario tipo clonus. Lesión en esta zona, ¿verdad? Puede ser a nivel supratentorial, puede ser a nivel del tronco, la médula, cuadros piramidales. Estas son las placas típicas de esclerosis múltiple, placas ovoideas, perpendiculares al cuerpo calloso, placas pequeñas en la médula, se ve aquí. Y estos son los que se ven en el espectro NMO, trastorno de espectro neuromielitis óptica, se ve lesiones extensa, ven acá esta lesión blanca aquí, esas lesiones extensas, más de 3 cuerpos vertebrales. Las lesiones suelen afectar más el tronco y el diencéfalo. Entonces, enfermedad de Vick se le llamaba. Bueno, el diagnóstico se hace a través de la clínica, ¿verdad? Brotes, ¿verdad? Más de 2 brotes. Imágenes, la resonancia es súper importante. La resonancia se ven las placas, ¿verdad? En el cerebro, en la médula, pueden verse en el nervio óptico. También podemos utilizar otros métodos auxiliares como el líquido cefalorraquídeo, buscando las bandas oligoclonales, los potenciales evocados, que le voy a mostrar enseguida una imagen, y la analítica del laboratorio hay que hacer completo para descartar causas que simulan una esclerosis múltiple, que parecen, pero no es esclerosis múltiple. Hay varias. Entonces, lo que buscamos en la clínica es diseminación en tiempo, que el paciente tenga episodios eh, espaciados en el tiempo, ¿verdad? Que te diga al paciente que hace 3 meses tuvo un cuadro similar, por ejemplo, en la otra pierna o en el ojo, y ahora viene por un cuadro de debilidad en las piernas, por ejemplo, y te dice, hace un año yo tuve un problema, doctor, y me fui al oftalmólogo, tenía visión borrosa, y recuperé eso en un mes.
¿A qué? Remitente recurrente. Y ahora vengo porque mi pierna no siento que se está adormecido. ¿Sí? Entonces, diseminación en tiempo. Y espacio significa que hay lesiones en diferentes lugares del cerebro y la médula. Y tienen que tener en cuenta que hay que excluir otra enfermedad. Los criterios son varios que inicialmente se usaban. Actualmente se usan los criterios de McDonald's, los criterios modificados se van actualizando, criterios de McDonald's. Y lo que evalúan los criterios de McDonald's es si hubo dos o más brotes. Pero si hay recaídas previas, obviamente, eso te habla de diseminación en tiempo, ¿sí? Aparte, hay que mirar si hay anormalidades evidentes en diferentes zonas del cuerpo, eso te habla en el espacio, ¿verdad? Que el paciente tuvo un brazo y ahora viene por el otro brazo o la otra pierna, por ejemplo. Entonces, hay diseminación en tiempo y espacio. La resonancia nos ayuda para la diseminación en espacio, ¿por qué? Porque voy a ver encontrar lesiones en otros lugares. Ella te dice que hay una diseminación en espacio, pero también en el tiempo. ¿Cómo puedo saber que una lesión es vieja y otra nueva? Miren acá. Esta lesión que ven acá tiene realce con el contraste. Eso significa que esta lesión es nueva. Entonces yo puedo decir, esta lesión no tiene más de un mes. Esta lesión es una lesión nueva. Entonces, y esta otra lesión que se ve acá en el tronco no tiene realce con el contraste. Esta lesión es antigua. Entonces puedo decir, hay diseminación en espacio, sí, porque son lugares distintos. Y en tiempo, porque esta es nueva y esta es vieja. ¿Sí? La resonancia ayuda también para la diseminación. Otro, otra cosa que también le ayuda, que tiene el valor, es la bandas oligocronales, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que hay que sacar y si se ve bandas oligocronales te ayuda también. Tiene el mismo valor que una diseminación en tiempo. Siempre tener en cuenta que hay que hacer laboratorio completo para descartar los diagnósticos diferenciales. ¿Sí? La resonancia, van a ver aquí una resonancia donde se realiza el cerebro y se ven estas placas ahí, placas puede verse también en la médula o en el cerebro. Como les dije recién, esas placas, acá por ejemplo, ¿hay diseminación en espacio, sí o no? ¿Qué me dice? Los que están atentos. ¿Hay diseminación en espacio, sí o no? Sí, hay. Ah, sí, hay porque hay en diferentes lugares, ¿verdad? Muy bien, claro. Y en el tiempo, ¿cómo puedo saber? Como dije recién, ¿cómo puedo saber si hay diseminación en tiempo? ¿Cómo yo sé Por el que este realce. muy bien por el realce? Si uno, por ejemplo, realza y el otro no, el que realza es nuevo. ¿El realce del contraste qué significa? ¿Quién me dice? Que está Que es captando. agudo. No, ya sé que está captando, por eso es realce, pero que es agudo también. ¿Pero qué significa? Fisiopatológicamente, ustedes eso cuando vienen en radiología, que cuando hay un realce de un tumor, un realce de contraste en el cerebro, ¿qué significa eso? Que hay Que hay ruptura vascularización. de la barrera hematoencefálica, que hay una inflamación que hace que se abra, que se rompa la barrera hematoencefálica. Entonces, eso te está hablando de algo agudo, ¿sí? Realce significa que hay ruptura de la barrera. Entonces, eso es nuevo. Esto ya no realza, quiere decir que ahí ya la barrera ya está bien y ya es una lesión vieja. Entonces, con una resonancia en un paciente que viene por primera vez a consultar, yo ya puedo hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le meterá una resonancia y él no sabe si tuvo ya otra lesión anteriormente. No recuerdo, doctor. Pero yo le digo, pero en tu cerebro se ve una lesión que realza, que eso es lo que te trae hoy, pero también una lesión antigua. Pues yo no recuerdo, sí, pero tu cerebro ya muestra que hay. Puede ser lesiones silentes también. Entonces, por una resonancia yo ya puedo hacer diagnóstico por los criterios de McDonald's también. Y no debo esperar un segundo brote. Las lesiones típicas son estas, perpendiculares, como les dije. Esta es una imagen sagital del cerebro y se puede ver acá las lesiones en placa. Se le llama dedos de Dawson, dedos de Dawson. Los dedos que parecen que son unos dedos que aparecen ahí por el cuerpo calloso, es típico de esclerosis múltiple. Es típico, no es patognomónico, típico. Y se ven esas placas también. Aquí está el realce en anillo, ponte uno en gadolíneo. Eh, entonces, pueden ver esta realce así. Esto, por ejemplo, alguien puede ver, por eso parece una toxoplasmosis.
La toxoplasmosis no era que también tenía el real anillo. Claro, diagnóstico diferencial son los cuadros infecciosos, ¿sí? Por ejemplo, acá se ve lo que se llama agujero negro, black holes. Estos agujeros negros te habla de neurodegeneración, ¿sí? Nunca se olviden que deben descartar, deben saber que la esclerosis múltiple es un diagnóstico de exclusión. Se deben descartar causas infecciosas, autoinmunes de tipo lupus. Ustedes saben que los cuadros autoinmunes como lupus, Sjögren, pueden dar cuadros de mielitis por un fenómeno vasculítico, de vasculitis. Pueden dar también lesiones en el cerebro, se llama neurolupus eso, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que nosotros primero descartamos es los cuadros autoinmunes. Le pedimos ANA, anti-DNA, autorreumatoideo y todo eso, ¿sí? Cuadros infecciosos también tenemos que descartar. Esto es la famosa bandas oligoclonales que se ve en el líquido cefalorraquídeo, que son presencia de inmunoglobulina en forma de banda, que se ve en el 85-95% de los pacientes. Pero, por eso la medicina no es tan fácil. En toda esta enfermedad también se ven bandas oligoclonales. Se puede ver en enfermedades inflamatorias como lupus, sarcoidosis, Sjögren. También en enfermedad infecciosa puede dar bandas oligoclonales. Así que no es solo en esclerosis múltiple que se ve bandas oligoclonales. Los potenciales evocados puse porque muchos no conocen, se hace poco también ya ahora, son así. Están los visuales y los auditivos, ¿verdad? Los visuales son, eh, por ejemplo, estímulos que se realizan en el ojo, se hace en cada ojo, no es que se hacen los dos ojos simultáneamente, se hace en forma alternada, primero en el ojo derecho, después en el ojo izquierdo. Se coloca un anteojo que tiene flash. Pero también se puede usar un dámero, se llama, que es como hay un monitor que tiene parece un tablero de ajedrez que se va moviendo, va apareciendo, se va cambiando la coloración aquí. Eso estimula el ojo izquierdo, por ejemplo. Entonces, si se estimula, se provoca un potencial de acción, ¿verdad? Un impulso eléctrico que ese potencial de acción llega hasta el área visual que está en la zona occipital. Aquí tenemos un electrodo, aquí se puede ver electrodo en la zona occipital y se ve un potencial que se genera. Y acá se ve en la computadora ese potencial evocado, se evoca un potencial porque yo le estimulo, ¿verdad? En forma de con un lente o por el monitor. Ese potencial tiene una latencia, un tiempo que debe aparecer. Generalmente tiene que ser menos de 100 milisegundos. Por eso se llama potencial evocado visual PEP 100. Si está más de 100 milisegundos, la latencia es muy larga, se habla que hay un problema en la mielina, entonces hay un cuadro desmielinizante. O puede tener la morfología anormal. Igual que en la neurografía también que se da en la electromiografía. A pesar de los estudios de potenciales, el diagnóstico en la mayoría de los casos es totalmente clínico. Pero usamos mucho, obviamente nos apoyamos mucho por la resonancia. Es difícil el diagnóstico, obviamente esclerosis múltiple, si no son neurólogos, deberían de enviar al neurólogo porque los medicamentos son medicamentos fuertes, el pronóstico es diferente de otros cuadros. Entonces, esto hay que interpretar adecuadamente con la historia clínica, evaluar minuciosamente los signos neurológicos, existencia de recaída, saber preguntar, reunir evidencia y excluir otra enfermedad. Entonces, yo mismo muchas veces que me dedico más a lo neuromuscular, estos casos que dudo envío a mis colegas que hacen esclerosis múltiple. Entonces, banderas rojas son lo que tenemos que siempre tener en cuenta, ¿verdad? Banderas rojas son lo que te dice, este es medio atípico. Ejemplo, bandera roja, paciente añoso que venga con 70 años y parece esclerosis múltiple por la imagen. Piensan que esta imagen probablemente sea vascular. Paciente migrañoso. Añosos pueden tener lesiones vasculares por la presión alta, por la diabetes, personas con enfermedades autoinmunes como lupus, a pesar que hay personas que pueden tener lupus y esclerosis múltiple también, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta
que un examen neurológico normal es muy poco probable que sea un paciente con esclerosis múltiple y tenga tu examen neurológico normal. El paciente viene con una resonancia que dice descartar esclerosis múltiple y vuelve a hacer el examen físico y no hay nada en el examen físico. Eso, duden, no. El diagnóstico no se hace por resonancia solamente. Puede ser un síndrome clínico radiológico, un síndrome radiológico aislado, ¿verdad? Personas que te dicen, yo tengo solamente un brazo afectado del lado derecho, eh, y nunca tuve otro cuadro en otro lado, solamente en una zona, localizado en el brazo. No hay diseminación en espacio, duden. Paciente dice que desde el inicio que tuvo el cuadro, nunca mejoró. Entonces progresa, no hay brotes. Puede ser una primaria progresiva, como le dije, pero eso es muy raro. Entonces piensen, duden, ¿verdad? Que el paciente diga, yo desde el que empecé el problema de mi pierna, doctor, nunca mejoró, siempre empeoró. Que el paciente haya iniciado antes de los 10 años o después de los 55, eso es raro, ¿sí? Que tenga fiebre o colagenopatía, que tenga antecedentes familiares, porque la esclerosis múltiple no es una enfermedad hereditaria. Puede ser, hay enfermedades hereditarias que se parecen también a, por ejemplo, la ataxia espinocerebelosa, que puede venir el paciente con un cuadro cerebeloso, pero no ser esclerosis múltiple. Y les comento, para terminar, un caso de una paciente, eso sí tuve hace 2 años más o menos, una paciente que vino por un cuadro cerebeloso, igual que la imagen, el video que le mostré, caminando como borracha, marcha ebrio, dismetría, voz escandida, voz cerebelosa, nistagmus, los ojos, un síndrome cerebeloso típico. Y ella me refiere que presenta ese cuadro hace 3 años. Nunca mejoró, ¿verdad? Y yo pienso, bueno, y me trae ya una resonancia donde no se ve lesiones desmielinizantes. Lo que noto es una atrofia en el cerebelo. Yo noto una atrofia cerebelosa. Y me fue muy raro cuando me dice, doctor, mi hermano tiene el mismo problema. Mi hermano tiene el mismo problema también, tiene así su marcha, camina así, habla así. Y él tiene diagnóstico con otro neuro de esclerosis múltiple. Yo dije, medio raro, ¿verdad? Un paciente, el hermano tiene esclerosis múltiple y ella yo le estaba haciendo un diagnóstico de ataxia hereditaria. Y me qué raro, dije, ¿será? Dije, ¿verdad? Y le pido que le traiga al hermano y que me traiga la resonancia del hermano. Y así mismo, el hermano no tenía ni una lesión en la resonancia, también tenía una atrofia del cerebelo. Es una ataxia que se llama espinocerebelosa familiar hereditaria, ¿verdad? Ataxia espinocerebrosa. Es una enfermedad degenerativa donde se va atrofiando el cerebelo y la médula espinal, ¿sí? Y de carácter hereditario. Hay diferentes tipos, Rae, de ataxia espinocerebelosa. El diagnóstico definitivo se hace por genética. Bueno, voy a ir mostrando nada más ya. El tratamiento se hace con... Bueno, entonces, miren, esto le quería mostrar. Este es una paciente migrañosa, mujer con migraña, que esta paciente vino llorando al consultorio porque leyó su informe que decía esclerosis múltiple, pero nunca tuvo ni un brote, solo tenía cefalea. La esclerosis múltiple no da cefalea y tenía estas lesiones. Estas lesiones se pueden ver en la migraña, estas lesiones chiquititas. Ven como diferentes y bueno, es chiquitita, suelen ser más subcorticales, sub-U le decimos, debajo de estas circunvoluciones aquí. Este es de carácter más vascular. En la migraña con aura se puede ver estas lesiones. No es esclerosis múltiple, son los diagnósticos diferenciales. Paciente con espondiloartropatía que puede afectar, producir un cuadro parecido a una mielitis. Este paciente puede tener signo de Lermite, ¿eh? Tumores de la médula y así. El tratamiento, nosotros, nada más voy a comentarle, muy ya, como le dije, el especialista es multidisciplinario.
debe tener un fisioterapeuta, un clínico. eh, Hay intervenciones farmacológicas o medicamentos, pero también están las no farmacológicas. Se debe medir los resultados, hay que tener escalas para medir los resultados en la esclerosis múltiple. Depende de varios factores para tratar o no tratar. La decisión puede, por ejemplo, viene una mujer y me dice, doctor, yo me quiero embarazar. Eso, por ejemplo, tiene que valorarse en la decisión de usar el tratamiento porque son medicamentos monoclonales que tienen, son teratogénicos. Debemos evaluar si el paciente va a poder comprar, el riesgo de tolerancia, todo, ¿verdad? Entonces hay tres tipos de medicamentos, ¿verdad? Uno es para el brote, otro para tratar los síntomas y otro que es, va a modificar la enfermedad, la evolución de la enfermedad. Para tratar los síntomas puede ser, por ejemplo, tengo mucho dolor, pregabalina, tengo mucho hormigueo, pregabalina, o amitriptilina o gabapentina. Tengo mucha fatiga, se puede usar amantadina. Para los brotes se usa generalmente corticoides, ¿verdad? Metilprednisolona, generalmente 1 gramo día por 5 días. Para los fármacos que modifican la evolución de la enfermedad son varios. Tenemos que usar en el periodo rápido, la ventana terapéutica es muy importante. Cuanto más rápido le tratamos al paciente con fármacos modificadores de la evolución, el pronóstico es mejor, ¿sí? Cuando ya el paciente avanzó mucho, el tratamiento ya no mejora. Por eso es muy diferente un paciente con tratamiento precoz versus un tratamiento tardío. A veces el tratamiento eh, se hace muy tarde por varios motivos. El paciente no tiene seguro, está esperando tener su seguro IPS y va pasando el tiempo, va teniendo más brotes, se va volviendo secundaria progresiva, es porque no consultó nunca con un especialista y así. No queremos que termine con esto, ¿verdad? Este paciente es un paciente real que aquí tenía solo una lesión, nadie le diagnosticó, se perdió tiempo y ya viene con estas lesiones después de años. Ustedes piensan que este paciente no va a tener un deterioro cognitivo, va a estar secuelado, ya va a tener mucho más secuela. Todos estos fármacos están disponibles, ¿verdad? Para el arsenal, para el tratamiento hasta el 2019, ¿verdad? Lo que más se utiliza ahora son fármacos de alta eficacia, que son los que actúan sobre el sistema inmune, entonces baja las defensas. Por ejemplo, los alemtuzumab, ocrelizumab, rituximab también se utiliza, a pesar que no hay tantos estudios que hablan de rituximab, pero aún usamos cladribirina. Hay otros que alteran el tráfico de los linfocitos, hacen que los linfocitos no salgan de los ganglios, que son el natalizumab, el fingolimod, que es vía oral. Hay otros que eh, actúan, producen una inmunomodulación, que son los interferones, ¿sí? Y así. Entonces, hasta ahí hoy. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Pregunta sobre esclerosis múltiple? Sí, dime. El cuadro de Guillain-Barré se caracteriza, Nelson, dijimos ayer, por una afectación de principalmente fibras motoras, ¿verdad? Debilidad es lo que caracteriza, ¿verdad? Una parálisis flácida, decimos, una parálisis flácida aguda, una debilidad. Segundo, dijimos, puede tener un poco de trastorno sensitivo, eso es muy leve, puede tener parestesia, ¿verdad, Nelson? Pero algo importante que, no sé si les mencioné ayer, bueno, era el problema autonómico que tienen los pacientes con Guillain-Barré. Es muy frecuente, un 70%, eso sí no les dije, anoten, 70% de los pacientes con Guillain-Barré tienen disfunción autonómica. La disfunción autonómica más frecuente es la taquicardia. También puede tener bradicardia, hipertensión arterial, hipotensión. Eso es disfunción autonómica. ¿Sí? Me hiciste esa pregunta porque esto está en uno de los test. Muy bien. Inteligente. Bueno, después, otra pregunta. Taquicardia es la respuesta en eso. La más común. Pero puede tener.
Recuerdo un caso de un paciente que estábamos haciendo inmunoglobulina, el paciente estaba mejorando, de repente, ¡uf! Muerte súbita por una disfunción autonómica. ¿Eh? Eso le puede matar al paciente. La disfunción autonómica es lo que, por lo menos yo por eso le internamos en terapia para estar monitorizado, ¿verdad? Su presión, su frecuencia cardíaca, eso. Hecho, nos vemos. Buen provecho a todos. Nos vemos. Adiós. Nos Chau, vemos, doctora. doctor.